En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, a este programa Viva y Eficaz. Como ustedes ya bien saben, estamos estudiando el capítulo 15 de 1 Corintios, donde Pablo habla de la esperanza bienaventurada del cristiano, que es la resurrección de entre los muertos. El tema general que estamos estudiando es los grandes capítulos o grandes pasajes de las Sagradas Escrituras. Hay en la Biblia porciones de las Escrituras, capítulos de las Escrituras que tienen una riqueza espiritual donde está condensada las doctrinas más importantes de la salvación del cristianismo. Estamos pues estudiando la resurrección de entre los muertos. Pablo declara en el verso 20 en adelante que el pecado introdujo la muerte, pero habla de quién fue el que pecó al principio. Dice que por Adán vino la muerte a todo ser humano, por cuanto todos pecamos. Entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la muerte fue introducida a causa del pecado de Adán. Pero la resurrección de vida fue introducida por otro hombre, que es Cristo. Entonces aquí hay dos hombres, uno que produjo por su conducta la muerte y otro que produjo por su conducta y su obra en la cruz la resurrección, que es Cristo. Cristo es la cabeza federal de la segunda creación espiritual, porque Cristo es del cielo. Y Adán es representante de la creación terrenal. Adán pecó y arrastró a todos sus descendientes al pecado y a la muerte. Cristo vino del cielo, tomó forma humana para representar al ser humano y morir por el ser humano en la cruz. Y Él es el creador de una nueva generación de personas. La Biblia dice que somos una nueva creación en Cristo y que esta creación es una creación espiritual. Y los que estamos en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos la vida eterna y la esperanza gloriosa de la resurrección de entre los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, dice el apóstol Pablo en el verso 22 del capítulo 15 que estamos estudiando de 1 Corintios, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo es el primero de la resurrección. Hace 2000 años resucitó. Ya estamos esperando la venida del Señor. Entonces, los que son de Cristo, vamos a resucitar en su venida. En su venida. Luego hay otra resurrección en el fin, cuando el Señor entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso o necesario es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El Señor tiene muchos enemigos.
enemigos espirituales que son los ángeles caídos, Satanás que comanda esa rebelión, enemigos también de hombres que odian a Cristo, odian a Dios, odian la justicia y están en contra de Cristo, en contra de Dios, se declaran ateos y enemigos de Dios. Y la muerte misma que fue introducida a causa de la desobediencia y el pecado de Adán, todo eso será destruido. El Señor vencerá sobre todos sus enemigos al final, porque ahorita el Señor está sentado a la diestra de Dios y el Señor le dice, siéntate aquí a mi lado, a mi diestra, a mi derecha, y hasta que sean puestos por estrado de tus pies todos tus enemigos. Y el último acto redentor, cuando ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más dolor, entonces será la destrucción de la muerte. Pero, ¿cuándo es que se destruye la muerte? En la resurrección. Cristo venció la muerte. Cristo y nosotros venceremos la muerte en la venida de Cristo. Y al final, dice la Biblia, después del reino milenial, porque es necesario que Cristo reine, va a haber una resurrección de los muertos. Esto se declara en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, después del reinado milenial, se declara, se enseña de una manera bien, pero bien detallada, cómo van a resucitar los muertos impíos de todos los tiempos. Dice que la muerte dio sus muertos, el Hades también, que resucitaron y comparecieron delante del gran trono blanco, que se abrieron los libros que detallan, que son las pruebas jurídicas o judiciales de la culpabilidad humana y que los hombres van a ser juzgados según las cosas que están escritas en esos expedientes, en esos libros, y que serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre eternamente. Entonces hay varias resurrecciones. Por ejemplo, antes de que Cristo venga como rey para establecer su reino milenial, va a haber una persecución terrible que se llama la Gran Tribulación. En la Gran Tribulación va a haber un personaje que también la Biblia da mucho testimonio de ese personaje que se llama Anticristo y de otro personaje aliado del Anticristo que se llama falso profeta. Dice que aquellos que crean en el Señor en la Gran Tribulación serán degollados porque no van a permitir que se les ponga la marca de la bestia. Entonces, en la Gran Tribulación, muchos creyentes en Dios y en Cristo serán muertos. Cuando Cristo venga al final de la Gran Tribulación, esos que murieron en la Gran Tribulación van a resucitar. Así que al escudriñar con detenimiento la doctrina de la resurrección de los muertos, vemos que hay hay un orden de resurrección. El primero es Cristo, la segunda resurrección ya masiva es la resurrección de los creyentes. Los creyentes resucitan. La iglesia, los que creyeron en Cristo, en el Mesías, vamos a resucitar cuando Cristo venga. Y va a haber un juicio al final del milenio
cuando los muertos impíos de todas las épocas, de todos los tiempos, van a resucitar para ser juzgados y lanzados a un lago de fuego. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 24 de este capítulo 15. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine. Claro que sí, hay promesas en el Antiguo Testamento y promesas en el Nuevo Testamento que habla de que Cristo viene como un rey y que va a reinar. Viene también a cumplir promesas específicas dadas al rey David, con el cual Dios hizo un pacto, hablando de un descendiente de él que vendrá como rey. Él es el que va a reinar. Preciso es que reine para que se cumplan las promesas de Dios. Dios no miente. No es como el Hijo del Hombre que se arrepiente. Sea Dios veraz, pero todo hombre mentiroso. Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta respecto a sus promesas y a su palabra. No está en la naturaleza divina mentir. Él es perfecto en todos sus atributos. Él es el Dios perfecto. Entonces Él ha prometido, Él nos ha dado su palabra y debemos de creer a su palabra. Y cuando alguien nos enseña algo que contradice la palabra de Dios, rechacemos esa mentira del diablo o mentira del hombre y honremos a Dios, porque la palabra del Señor dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En el verso 27 dice: porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Cristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién es el que le dio autoridad a Cristo? ¿Quién es el que sujetó a Cristo todas las cosas? El Padre, el Padre. Entonces, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Cristo todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas a Cristo, al final, entonces también el Hijo mismo voluntariamente se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Eso será al final de este plan de salvación. Será al final de todo lo que la Biblia nos revela. Está hablando después del reinado milenial, donde Cristo voluntariamente estará sujeto al Padre. Cristo siempre ha estado sujeto. La Biblia declara que Dios es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza del varón, que el varón es cabeza de la mujer. Y que Dios le dio a Cristo toda autoridad en el cielo y en la tierra, y lo puso por cabeza a la iglesia, que es la plenitud de Dios. Y Cristo siempre ha estado sujeto, pues Él vino sujeto a la voluntad del Padre. Por eso me ama mi Padre, porque yo hago todo lo que Él quiere que yo haga. Para eso he venido, para hacer la voluntad del que me envió. Él en el Getsemaní dijo: no se haga como yo quiero, sino como tú.
Él siempre ha estado sujeto. Y Él está sujeto a ese plan perfecto y maravilloso que la Biblia nos revela desde la primera página del libro de Génesis hasta la última página del libro del Apocalipsis. En el verso 29 dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Porque Pablo y los apóstoles estaban siendo perseguidos a causa de la predicación del Evangelio que anuncia la resurrección de Cristo y de todos los que creen en Cristo. Entonces dice, ¿por qué entonces nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que en vosotros tengo en Cristo, Señor Jesucristo, que cada día yo estoy en peligro de muerte, cada día yo muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechará si no hay resurrección de muertos? Si no hay esperanza. Si los muertos no resucitan, entonces solo tenemos poquitos días para vivir aquí en la tierra. Hay muchas personas impías, hay muchas personas en este mundo que creen que la vida del hombre es como la vida de un animal y que los poquitos años, 50, 60, 70 años, tal vez 80 años, que vive el ser humano aquí en la tierra, como no tienen esperanza, como no creen en la resurrección, para ellos la vida es nacer, crecer, disfrutar del pecado y luego morir. Para ellos eso es la vida. Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Entonces Pablo dice así en este capítulo, si los muertos no resucitan, entonces los que creen que no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿verdad? Ese es el sentir, la filosofía del ser humano que no tiene esperanza en Dios, que cree que la vida humana termina en el sepulcro. No nos engañemos, dice Pablo, no erréis, las malas enseñanzas corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. El único pueblo que tiene esperanza gloriosa de vida eterna somos nosotros los que hemos creído en Cristo. Los que no han creído en Cristo se apresuran a disfrutar del pecado. Comamos, bebamos, disfrutemos, demos rienda suelta a nuestras pasiones, porque de todas maneras, dicen ellos, mañana vamos a morir. Nosotros no somos de esos. Tenemos esperanza de vida eterna. Cristo viene y vamos a resucitar. Mañana continuaremos enseñando estas cosas, maravillosas cosas, maravillosa enseñanza, la resurrección. Es la esperanza de gloria la que tenemos. Lo espero entonces mañana para que continuemos estudiando este gran pasaje de la Escritura, el capítulo 15 de 1 Corintios. Hasta mañana, Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12.
Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.